Muy buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están? Me llamo Facundo Aquino y pertenezco a la Escuela de Gestión. Le doy la bienvenida a esta charla de género, diversidad e inclusión en las empresas constructoras. Esta charla está siendo grabada y la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, que más adelante se los voy a pasar por el chat y les pido que todas las preguntas que tengan las vayan dejando por el chat, así la charla es lo más fluida posible. Sin más, los dejo con quienes van a dar la charla, que son Estefanía y Emilia. ¿Cómo están? Muchas gracias, Facu. La verdad que bien. Bueno, gracias también acá a todas las personas asistentes y a la Escuela de Gestión por la invitación. Estefi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bien, esta charla es una charla de una hora, es una charla donde vamos a tratar de presentar algunos conceptos que nos van a ayudar a tratar de pensar o trabajar estos temas y sobre todo para ver qué herramientas nos dan para trabajar en las empresas constructoras. Y naturalmente vamos a ver un pantallazo, sobre el final vamos a ver un poco después cómo seguir o cómo ampliar, pero bueno, cualquier consulta que aparezca o algo que quieran participar, lo dejamos en el chat y seguimos. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, arrancamos con la presentación. Bueno, muy bien. Bueno, como decíamos, nosotras somos Estefanía y Emilia. Trabajamos ya desde hace varios años juntas dando estos cursos de perspectiva de género en empresas constructoras y también en el sector construcción desde hace muchos años, en mi caso desde hace más de 12 años en temáticas de innovación y género. También soy docente y bueno, formada y especializada en temáticas de género también desde hace varios años. Estefi. Bueno, yo soy socióloga, trabajo desde hace más de una década con proyectos de infraestructura, especialmente con los proyectos que tienen financiamiento internacional, donde este tema, el tema de la perspectiva de género y otros temas más, son especialmente requeridos y deben ser abordados más allá de la normativa nacional y de los usos y costumbres. También soy docente de esos temas en la UNTREF y con respecto al sector de la construcción, también hace más o menos 5 años que trabajo como facilitadora, soy especialista en género además de socióloga y trabajo como facilitadora y capacitadora en estos temas, especialmente con empresas del sector. Bien, y algo que tratamos siempre de marcar con Estefanía en todas las actividades que hacemos es la de que la información que vamos a traer y que vamos a trabajar hoy está basada en materiales que están validados y consolidados por distintas instituciones nacionales e internacionales. ¿Sí? Estamos hablando de, por ejemplo, de la ONU, del Ministerio de Obras Públicas, todos los documentos que hemos trabajado también con la Cámara, junto con la UOCRA. Es decir, OIT. tratamos OIT, trabajamos mucho en base a normativa. Y sobre eso, bueno, hoy no va a haber tanto, pero digamos, lo que traemos es datos y después abrimos instancia para compartir opiniones, miradas, experiencias, pero tratamos de hacer esa distinción, ¿no? No es que venimos con una mirada solamente o con, o con experiencias u opiniones, sino, como decimos, con normas, con datos y con estudios e información validada. Así que bueno, también nos interesaría conocerlos. Les pido si nos pueden compartir por chat y nos pueden contar un poco de en qué empresa vienen o en qué áreas se desempeñan o de qué lugares que se están sumando a esta actividad, también para tener un panorama de con quiénes estamos conversando. Así que lo pueden ir dejando en el chat. También que nos interesa un poco, a ver, ahí conocer. A ver, voy a ir abriendo el chat. Puede que no vengan de empresas constructoras. Bueno, lo pueden ir dejando a medida que avanzamos en la presentación. Sigo que tenemos un tiempo breve. Así que como les decíamos, la actividad o la propuesta de hoy es que tenemos distintas situaciones problemáticas en las empresas constructoras. Hablamos de empresas constructoras, pero puede llegar a ser también, podemos pensar en alguna empresa subcontratista o un estudio de arquitectura. Y lo que vamos a tratar de presentar hoy es darlo vuelta, ¿no? Es no ver, o sea, ver estos problemas desde la perspectiva de género. No es que nos paramos de la perspectiva de género, sino nos paramos de los problemas o situaciones, ¿sí? Así que bueno, a ver acá qué tenemos en el chat. Tenemos Mercedes, de Mujeres Mineras, muy bien, gracias. No, sí, Mercedes. Mercedes. Carmen, de Ingenem Construcciones, Andrés Domínguez, del área de legales, bueno, nos puede ayudar ahí con la normativa, seguro. Paula, en el área de recursos humanos de Premoldeados Bertone. Mariana, estudiante de UTN, perfecto, y presidente de ANEIC, perfecto, que hacemos muchas actividades con ANEIC.
Victoria, de Constructora Sudamericana, en área de recursos humanos. Bueno, muchísimas gracias. En general dialogamos mucho con personas también de recursos humanos, de legales, así que bueno, seguramente algunas herramientas de lo que vemos hoy les vayan a servir, así que bueno, bienvenidas las preguntas, los aportes y las experiencias. Así como les decía, vamos a partir como desde la empresa constructora, ¿no? Vamos a parar desde ese lugar, y para eso trajimos dos situaciones que son, la verdad, ficticias, no son reales, pero trajimos dos situaciones que podrían haber pasado en una empresa constructora. Una, por ejemplo, en un chat así, 7 de la mañana: buen día Juan, ¿cómo estás? Mi hija Sofi está descompuesta, tengo que esperar a que llegue la tía para cuidarla, voy a demorarme, te pido disculpas, voy a llegar 1 hora más tarde. ¿Sí? Una situación que le puede pasar a cualquier persona trabajadora. Y la respuesta es: hola Carla, no te hagas problema, en la salida nos tomamos un café y nos olvidamos de estos asuntos, ¿no? Un mensaje con una insinuación, ¿sí? Lo dejamos abierto, lo trabajamos así de manera más sutil, pero que es un mensaje que nos puede dar lugar a, bueno, de qué lugares que está proponiendo olvidarse o resolver los asuntos, ¿no? Por fuera del trabajo. Y otra situación también que puede aparecer en un chat grupal, por ejemplo, a donde alguien pregunta: ¿qué pasa con Oscar que no llega? No, no sé, yo tampoco, ni idea qué pasa. Y uno dice: bueno, debe estar mal de la cintura, ayer no pudo levantar ni 2 bolsas, es más quejoso que, ¿no? Un chiste, podemos decir, un comentario, una frase que también puede aparecer en el día a día, que seguramente habrán Eh, escuchado o visto algo eh, similar. Es más quejoso que las minas, ¿no? Está comparando debilidad con algo feminizado, Exactamente, claramente. exacto. Bueno, Estefi siempre es más precisa. No, porque no lo leíste, estaba puesto. Sí, sí, sí. Así que bueno, en estas situaciones ficticias podemos decir: es solo un chat, es un comentario, es una frase, no es tanto. Es solo un chat, pero este tipo de comentarios, este tipo de vinculaciones, este tipo de relaciones, este tipo de ideas que circulan en los espacios de trabajo y que conocemos y que trabajamos día a Y día, que incluso están naturalizados, ese es el problema. exacto, están naturalizados y tienen consecuencias, ¿sí? Cuando una persona, por ejemplo, es víctima de estos chistes, de estos comentarios, de estas ideas, empieza a faltar quizás o empieza a sentirse mal, tiene consecuencias para la persona desde el lugar de insatisfacción con el espacio de trabajo, puede vivir una situación de estrés, puede vivir una situación de aislamiento también si es que esa persona es víctima de situaciones de burla, autoestima, vergüenza, y hasta en los casos en los que esas situaciones de burla, por ejemplo, o de acoso sexual pasan a mayores, hasta puede irse del trabajo y es una situación de desocupación. Para la empresa también, todas estas situaciones en las que se generan malestares, por más que sean chicas, pueden generar ausentismo, puede haber renuncias y pérdida de talento también consecuentemente, riesgo de resoluciones judiciales adversas, puede también perder reputación como empresa empleadora, ¿sí? También para el grupo de trabajo esto tiene consecuencias: disminución de la productividad, malestar, dificultades en el trabajo colaborativo. Y finalmente también algo que no vamos a enfocarnos tanto hoy, pero que también es el marco mayor de todo esto que estamos trabajando, es que tiene consecuencias para la sociedad. Estos, como decimos, estas cosas que decía Steffi, ¿no? Naturalizadas, chistes, comentarios, este tipo de relaciones que se dan en espacios de trabajo también tienen consecuencias a nivel más amplio. Estamos hablando de desigualdades estructurales entre varones y mujeres, estamos hablando de consolidación de barreras también, ahí no solo hablando de género, varones, mujeres, sino también vamos a verlo desde otras perspectivas, con otras dimensiones y otros factores. Eh, y digamos también, como decíamos, ¿no? Estas desigualdades estructurales generan como un retraso en lo que es el desarrollo, en los objetivos del desarrollo de toda la sociedad, ¿sí? Por eso pusimos ahí como retraso. Así que cuando hablamos de vivir una vida plena, digna, y sin violencias, es un derecho humano, ¿sí? Y esto también tiene que ser dado en trabajo, esto está consolidado por normas y por convenios internacionales. Entonces, de alguna manera, de nuevo, volvemos a esta cosa de que es solo un chat, pero esta perspectiva nos da que este comentario, este chiste, esta burla, este aprovechamiento, esta relación un poco por fuera del trabajo que no corresponde, no son problemas individuales, Eh, no son problemas entre, no es que este que hizo el chiste, es un problemático, o esta persona, se aprovecha, sino que en realidad es un problema social, es un problema para la empresa, es un problema para el grupo de trabajo.
Y entonces dejamos de entender a la persona que está involucrada en esas problemáticas, siendo de cualquier lado, ¿no? Siendo víctima, siendo victimario o siendo una persona que observa, sino que entendemos que en realidad todas las personas estamos involucradas en eso que está pasando. Es un problema para todas las personas que estamos ahí. Entonces, desde ese enfoque también, en vez de mirar en la personalidad o la psiquis o el origen de la persona, vamos a tratar de mirar los problemas con esta mirada más amplia. Y ahí es que, como decíamos, la perspectiva de género interseccional nos da muchísimas herramientas para mirar y para abordar estas situaciones desde un enfoque integral. Es entonces que, insistimos, dejamos de enfocarnos en una persona, sino que tratamos de entender cuáles son esas condiciones en ese espacio de trabajo, en esa empresa, en esta sociedad, en esta cadena de valor, lo podemos mirar en distintas escalas, para que se dé, para que se naturalicen, como decíamos, estos chistes, para que una persona se sienta habilitada a comportarse de esa manera, cuáles son todas las variables que influyen en esa situación. Para ponerlo en términos más precisos, estamos hablando de relaciones de poder, estamos hablando de los privilegios, que también es algo que se viene hablando mucho. Estamos hablando de situaciones de violencia, como lo vamos a ver. Estamos hablando de barreras y de brechas, ¿sí? Entonces empezamos también a poner en palabras muchas de estas dimensiones en torno a las cuales se dan los problemas, ¿sí? Así que bueno, desde esta perspectiva es que vamos a trabajar hoy. Así que bueno, dentro de todo lo que es la perspectiva de género interseccional, que también, como decíamos, son estudios muy amplios, vamos a tratar de enfocarnos en 4 puntos que trajimos hoy en esta charla de 1 hora, pero bueno, hay mucho más para trabajar. El primer punto que nos parece también fundamental para trabajar en este sector es que en realidad todas las personas somos sujetos de género. Es un concepto así sociológico, digamos. Cuando decimos todas las personas somos sujetos de género, quiere decir que a veces cuando decimos perspectiva de género o género, lo primero que se nos viene y por cómo es que se ha difundido, llamémosle, o se ha popularizado el término, lo pensamos asociado a las mujeres. Pero en realidad todas las personas tenemos un género, mujer, varón e incluso hay otros géneros. Y esta noción de que todas las personas estamos regidas, criadas, construidas bajo estos mandatos, estos roles, estereotipos, nos da una dimensión mucho más amplia de lo que trata la perspectiva de género. ¿Sí? No habla solo de las mujeres o solo de las situaciones de las mujeres, sino de todas las personas, de cómo son nuestras relaciones, de cómo son, de qué se espera de cada uno, cuáles son nuestros valores, ¿sí? Entonces, esta primera noción nos ayuda a ampliar la mirada. En este sentido, la potencia conceptual de la palabra género es que es relacional, no es que hablamos de las mujeres o de los varones, sino que hablamos de las relaciones entre las mujeres y los varones en la sociedad, cómo se han construido socialmente, cómo funcionan, qué barreras, qué brechas generan. Entonces, eso es lo que hay que mirar todo el tiempo, que estamos hablando de un concepto relacional y que todo el tiempo estamos pensando en esto, en relaciones de poder, en privilegios, en qué implica una cosa para los varones, qué implica para las mujeres, también para las diversidades sexogenéricas, ¿sí? Entonces, no perder de vista esto. Cuando decimos de género, estamos hablando de una relación que tiene que ver con cómo se vinculan los hombres y las mujeres en la sociedad, ¿sí? Bien, uy. Y entonces acá algunos de los conceptos también que nos trae la perspectiva de género tiene que ver con lo que son los roles y los estereotipos. Que seguramente quizás lo hayan escuchado, ¿no? Los roles de género son las normas sociales de comportamiento que se consideran, acá dice, apropiadas, también naturalizadas para los varones y para las mujeres. Es decir, qué es lo que se espera también de esa persona, cuáles son los ámbitos en donde, los ámbitos, las formas, los modos en los que se espera que las mujeres y se espera que los varones se comporten. Eh, sí, sí. No, esto, y que se transforman de alguna manera, no de forma consciente, pero se transforman en mandatos. No es solo cómo se espera, sino también cómo deben comportarse. Hay diferentes grados, pero los comportamientos femeninos son esperados de mujeres y comportamientos masculinos son esperados de varones, y cualquier cosa que se corra o se aleje un poco de esas expectativas y de esos mandatos tiene una sanción social en mayor o menor medida. Por eso también se dice que estos roles y estereotipos de género son excluyentes, o sea, uno no puede correrse demasiado de la cajita que socialmente se construye para
para varones y para mujeres. Esto, por supuesto, es contextual en el tiempo y en el espacio. No es lo mismo ahora que hace 100 años, no es lo mismo acá que en un país de África o en un país del norte europeo. Sí, pero bueno, más con diferencias, pero esta estructura y estos roles se sostienen y son construidos socialmente y se reproducen socialmente. Y ahí aparece una palabrita que la vamos a dejar, la nombramos y seguimos, que es la socialización genérica, es cómo se construyen estos roles y estereotipos, a través de la socialización genérica, es desde que nacemos, desde antes de nacer, la sociedad ya de alguna manera, y de manera inconsciente, esto no es que hay un cerebro malo pensando atrás de todo eso, sino que nos eligen un nombre, nos compran la ropa de un color, nos regalan ciertos juguetes, nos dicen si podemos llorar o no, si podemos mostrar nuestros sentimientos o no, se le permite a las nenas llorar y a los varones no. Bueno, todo eso construye desde muy temprana edad estos roles y estereotipos que se van transformando en mandatos y van como ordenando en esta relación de género, van ordenando el funcionamiento de la sociedad. Y esto tiene consecuencias, no es que está mal por sí mismo o que hay eso, aquí es algo malvado, sino como es cómo funciona, y la idea de la perspectiva de género es entender cómo esto funciona y poder pensar o desafiar estas barreras esta dificultad para el acceso a los derechos de algunos grupos u otros, ¿no? Bueno, entonces adelantamos un poquito, pero está bueno traer ese concepto de socialización genérica, porque esto no ocurre en el vacío y nos ocurre a todos, y no hay nadie que esté planificándolo. Somos parte de una cultura que tiene este funcionamiento, esta construcción. Exacto, entonces cuando hablamos de estas expectativas, estas conductas, de estos ámbitos, estas que se esperan para los distintos roles, estamos hablando quizás de manera, llamémosle, cuando lo pensamos rápidamente, bueno, de las mujeres que esperamos, bueno, mucho más hacia lo que se vayan hacia lo sensible, hacia las emociones, también todo lo que tiene que ver con los cuidados, con la maternidad, todas las Con el tareas que ámbito tienen. privado, ¿no? Todo lo doméstico, el hogar. Exacto, en contraposición a lo que también esperamos de los varones, que hablamos de la objetividad, de la racionalidad, de la fuerza, del ámbito de lo público, que sea proveedor, que sea sexualmente activo, ¿sí? Tenemos un montón de atributos y de pensamientos que, como decía Steffi, no es que hay una persona malvada que lo tiene, que nos lo impone, sino que es una forma de reproducción social de estas ideas que obviamente hoy también están en cuestionamiento. Y en eso en particular vamos a hacer un poco de énfasis, por el contexto en el que estamos, en los mandatos que tienen que ver con la masculinidad. Es algo que necesariamente se deben trabajar en el sector construcción porque es un ámbito hipermasculinizado. Entonces, los ideales y mandatos de la masculinidad, si bien representan en algunos casos también privilegios y generan mayores oportunidades y accesos, también tienen algunos costos a nivel social que si trabajamos en estas temáticas en el marco del sector, necesariamente tenemos que verlos. Y vamos a insistir, todas las personas somos sujetos de género, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estos mandatos de la masculinidad, estamos hablando del ser heterosexual, digo, y con esto aparecen, digo, para volver como a la situación inicial, que no lo hemos puesto, pero por ejemplo, pensemos en todos los chistes, lo pongo muy entre comillas, asociados a la homosexualidad, ¿sí? Como eso tiene, como decía Steffi, una sanción, aunque el chiste puede parecer inocente, pero es una forma también de discriminación. Reprime también entonces la afectividad entre los varones, esto de mostrar las emociones, se empiezan a asociar todos los mandatos, digamos, todos los, perdón, atributos de la feminidad a la homosexualidad como algo negativo, como algo que está mal y por fuera de la masculinidad, por fuera de lo esperado. También el ser proveedor, ¿sí? Ese también es un mandato, obviamente también las mujeres en los últimos años nos hemos incorporado cada vez más al ámbito laboral, pero el ser proveedor también tiene un montón de consecuencias en los varones y tiene este mandato que consolida esta noción. También ser fuerte, ser protector, ser valiente, en el chat también lo vimos en el ejemplo, el ser fuerte, digamos, no, y acá aparece también, no solo hay que mostrarse fuerte, fuerte en el sentido de fortaleza física, sino también tiene muchas consecuencias con lo que tiene que ver con el autocuidado, es decir, quizás para mostrar que soy fuerte, que soy viril, que soy valiente, un hombre está mucho más propenso, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en estadísticas, a cierto tipo de lesiones, a no cuidarse, a no ir al médico, a no atender ciertas situaciones o a no expresarlo.
No sé, Steffi, si querías decir algo. Y no, es importante también esto de ser protector. A lo que nos pasa a veces cuando hacemos damos estos temas en obra, a los varones le aparece esto de ser protector, no como cuidado, sino como, eh, eh, como la propiedad, como eh, sí, encargarse de la mujer y de los hijos como una propiedad. Y eso nos lleva, ya lo vamos a ver, como más, está más ligado a situaciones por ahí de violencia. eh, en cambio, a las mujeres, en este ser protectora, siempre se las asigna como al rol de cuidado, donde aparece toda esta ternura, toda esta capacidad de ternura y de cuidado, que por otro lado a los hombres les es vedada. Entonces también a los hombres esto de ser eh, protector pero fuerte, les imposibilita o les dificulta el vínculo a veces hasta con sus propios hijos, porque la ternura no la tienen permitida. Entonces hay algo ahí que se les juega y es bastante interesante de ver cómo incluso algo positivo como ser protector se liga a la propiedad y termina a veces en situaciones de violencia. Es muy común en los noviazgos adolescentes que esto aparezca transformado en celos y que esos celos, este cuidar, este tratar a la mujer como propiedad, termine llevando a situaciones de violencia. Está de alguna forma, todos estos conceptos están imbrincados, así que bueno, por ahí anticipo un poco, pero está bueno como ir explicando un poco cómo todo se relaciona con todo. Sí, pero y además volviendo a esta idea de cómo, por ejemplo, el tema de los cuidados está más asociado a lo femenino y lo masculino, pensemos también, para llevarlo al mundo del trabajo, lo que está pasando con las licencias, que es una conversación que está en curso con todo las licencias paternales también. Como decimos, estos mandatos tienen sus costos y sus privilegios. En este caso, es un costo no solo para el varón porque no participa o no tiene la posibilidad de participar activamente en la crianza de sus hijos, pero también tiene un costo para las mujeres porque son quienes se encargan mayormente de todas esas tareas de cuidados. Entonces, al pensar de nuevo, como decimos, en cómo salimos de estos mandatos y cómo pensamos en sociedades más igualitarias, nos favorece, ¿sí? También podemos incluso pensar en la sanción social que se genera en el propio ambiente laboral cuando los hombres exigen o piden tener licencias para cuidado. O sea, no lo tienen permitido, no lo tienen habilitado. Y eso también es parte del problema. Bien, pasamos a, entonces, como decíamos, la primera noción es que todas las personas somos sujetos de género y vamos a mirarlo desde esta doble dimensión. Aún así, hay algo que también vamos a tener que trabajar bastante, es que existen desigualdades estructurales. Este concepto también de desigualdad estructural nos lleva a la idea es que las trayectorias de vida que podemos tener las personas, las oportunidades, a los lugares que lleguemos, las formas en las que trabajamos, tienen que ver, por un lado, con nuestras capacidades individuales, con nuestras motivaciones, con el esfuerzo que pongamos, pero que tenemos que reconocer fundamentalmente cuáles son las barreras, las desigualdades, las oportunidades que existen socialmente, y en ese caso, lo que hay que decirlo, y es así, es que no es lo mismo ser varón que ser mujer en esta sociedad en términos de barreras y de oportunidades, ¿sí? Y esto lo hablamos y lo reconocemos sobre todo con los análisis de barreras y con las brechas de género. Estefi, ¿querés seguir vos? Bueno, sí, hay bastantes trabajos y estadísticas sobre el tema de las brechas y las desigualdades en general, y en el mundo del trabajo se hacen muy patentes. Bueno, esto, el análisis de brechas es evaluar o analizar la distancia entre mujeres y varones en relación al acceso y la participación, la asignación, el uso y el control de los recursos y las oportunidades en general y en el mundo laboral. También el análisis de brecha eso nos permite visualizar estas situaciones de inequidad entre varones y mujeres que sabemos, porque incluso la normativa así lo reconoce, existe. Hay una situación estructural de desigualdad entre varones y mujeres. Em, Cuando se analizan las brechas entre varones y mujeres, lo que aparecen varios conceptos que vamos a ir eh, algunos profundizando y otros quedarán para el propio curso, pero bueno, se habla de la doble jornada laboral de las mujeres. Decíamos antes que a los varones se les ha asignado históricamente el lugar del proveedor y del trabajador de estar fuera de la casa, pero la verdad es que las mujeres desde mediados del siglo pasado hemos ingresado al mercado laboral, pero manteniendo el peso o la mayor parte del peso de las tareas de cuidado y domésticas. Entonces esto nos impone
como género una doble jornada laboral que tiene implicancias eh, para el trabajo, pero también para el ocio, para el estudio, o sea, para todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos menos tiempo las mujeres que los varones. Em, También este trabajo doméstico y de cuidados invisibilizado, cuando las mujeres solo hacen esta tarea que no está ligada a un salario, no se lo toma como trabajo y además no hay tampoco ningún tipo de asignaciones o de posibilidad. Bueno, en Argentina algo hay, pero digo, no hay, no se puede acceder a una jubilación o a sí, a una jubilación que permita vivir de eso, ¿sí? Entonces ahí también aparece esta idea de la violencia de género económica, ¿no? Cuando la mujer queda durante a lo largo de toda su vida subsumida a los ingresos que aporta el varón. Bueno, la brecha salarial, que es la más conocida, que ahora vamos a ver una estadística, que es la diferencia que ganan, o sea, cuánto en porcentaje ganan las mujeres de manera global menos que los hombres. Y después también se puede desgranar a igual tarea, menor salario, que también es algo que le ocurre a las mujeres y que está estudiado. Y después otros fenómenos que también están muy estudiados, que son la segregación vertical, que es entre pares, y la segregación horizontal, que es la dificultad que tienen las mujeres para acceder a cargos de poder, de toma de decisiones. Sí, la segregación vertical es cuando las mujeres eh, empiezan su carrera laboral y por la imposición de la doble tarea, por el uso del tiempo, no logran ascender o crecer en sus desarrollos laborales de la misma manera que los varones. Y también es un fenómeno que es que las mujeres suelen estar ocupando en el mundo laboral tareas o roles que de alguna forma se desprenden de sus roles de cuidado. Ya a la sazón son roles o trabajos que son en general menor pagos y con menos prestigio. Entonces aparecen las mujeres en el mundo laboral relacionadas a tareas de cuidado, enfermería, las maestras, el personal de casas particulares, y entonces hay una extensión del rol de cuidadoras al mundo laboral. Y eso tiene impacto en los ingresos y en el desarrollo de carrera de las mujeres. Esto es un fenómeno que está estudiado y suele ocurrir. Y en el sector de la construcción, la relación hay muy pocas mujeres y es más que nada está tomado por los varones. Y todos los puestos en general están ocupados por varones. Y bueno, y las estadísticas en cuanto a la brecha salarial, esto es a nivel global, cuánto ganan las mujeres menos que los hombres, eh, en el 2022 las mujeres ganaban globalmente un 27% menos que los hombres. Producto por ahí también de esto que yo comentaba antes, la segregación vertical, ocupan puestos que son menos remunerados. En el uso del tiempo y de cuidados, las 8 horas diarias cuidan las mujeres de sectores bajos a ingresos, eh, de bajos ingresos a tareas de cuidado, 3 las mujeres de mayores ingresos, ahora vamos a hablar un poquito de eso, y los hombres se ubican cerca de la mitad o un tercio, ¿sí? Según datos de CEPAL. Ahí también esta diferencia entre las mujeres de bajos ingresos y las mujeres de mayores ingresos tiene que ver con eso, con la feminización de las tareas de cuidado. Eh, ¿Sí? Las mujeres que trabajan, que tienen mayores ingresos, contratan a mujeres de menores ingresos para hacer las tareas de cuidado. Eso es la segregación horizontal que les comentaba. Y el 88,9% de las mujeres realizan tareas domésticas no remuneradas con un promedio de 6,4 horas semanales frente al 57% de los varones, ¿sí? Que tiene una dedicación de 3,4 horas semanales. Eso según datos de INDEC. Entonces, de vuelta, las mujeres aparecen en mucho mayor medida abocadas a estas tareas de cuidado. Bien, entonces, el primer punto nos decía que todas las personas somos sujetos de género. El segundo punto nos habla de estas desigualdades estructurales
Y el tercero, que es uno de los puntos también que se suele trabajar mucho y que interesa trabajar desde las empresas, y como decimos, la perspectiva de género nos da herramientas, es que las situaciones de violencia, cualquier hecho de violencia que se pueda dar en el marco de una empresa, es producto de las relaciones de poder, ¿sí? Toda la temática de violencia, como sabrán, y sobre todo tenemos varias personas del ámbito de recursos humanos, son bastante complejas de trabajar, y bueno, también personas que trabajan con normativa o con áreas legales, no sé si habrán trabajado también en temáticas de violencias, pero bueno, lo vamos a también trabajar desde un aspecto normativo, pero también desde un análisis que nos permita entender, como decíamos, nuestras situaciones de violencia, sean más graves, de mayor o menor gravedad o de mayor o menor intensidad, las vamos a entender no solo desde el punto de vista de relaciones de poder, sino también, digamos, relacionando estos conceptos que venimos trabajando ¿no? de desigualdad, de estereotipos, de todo lo que se espera de las personas. Así que bueno, cuando hablamos de violencia, el concepto de violencia se refiere al uso deliberado de la fuerza física o poder. Acá aparece de nuevo esta palabra del poder que nos habla de las relaciones que tenemos entre las personas, ya sea en grado de amenaza o efectivo, que eso también es importante, no es necesario que exista un acto de violencia explícito, muchas veces puede ser también una situación de amenaza. Esto a mí siempre lo solemos marcar con los cursos, contra uno mismo o misma, contra otro grupo o comunidad, que cause o tenga posibilidades de causar lesiones, daño, muerte, trastornos psicológicos, trastorno de desarrollo o privación. Entonces acá también aparece este posible sujeto de la violencia, puede ser una misma persona, puede ser otra persona o puede ser un grupo, ¿sí? Entonces también empezamos a distinguir de distintas maneras a quienes pueden estar vinculadas a estos hechos. Entonces lo primero, como decíamos, ¿no? Como arrancamos, decimos, entonces entendemos esta perspectiva que la violencia como un hecho social. No estamos negando que existan factores psicológicos del desarrollo o propios de una persona o incluso biológicos, digamos, que obviamente son explicativos y causantes de determinadas situaciones, pero entenderlo desde esta perspectiva social que nos amplía y nos ilumina desde otros lugares, también nos va a ayudar a entender cuáles son las condiciones dentro de esa empresa, dentro de ese espacio de trabajo o mismo dentro de la sociedad que dan lugar a que emerja esa situación, que posibilita, que habilita, que naturaliza, esa es una palabra que solemos usar mucho, esa situación. Cuando decimos esa situación, decimos ese chiste, ese maltrato, esa situación de violencia verbal, esa situación de violencia física. Recién Estefanía mencionaba la violencia económica, es decir, cuáles son las condiciones sociales que hacen que eso se pueda dar de manera natural, vamos a entenderlo así. Como decimos, está como decíamos también al inicio, ¿no? Cuando hablamos de relaciones de género, acá vamos a hablar también de relaciones de género y relaciones de poder, es decir, y no, cuando decimos poder podemos pensarlo de una manera más, si queremos, institucionalizado, es decir, cuáles son las relaciones, la estructura jerárquica que puede haber dentro de una empresa constructora, eso es una forma de relación de poder, pero también tenemos relaciones de poder sociales, y acá aparecen muchas dimensiones, la de género es una, es la que estamos trabajando en este encuentro, pero también tenemos otras dimensiones dentro de nuestra identidad que hacen a cuáles son esas vinculaciones que tenemos. Estamos hablando de la clase, de la etnia, de la educación que tenemos, y todo eso configura esta cosa, esta forma de vincularnos relacional, ¿sí? Nada sucede en el abstracto, en el aire, todo el tiempo está nuestra identidad en juego. Y como decimos, ¿no? Vamos a verlo un poquito más adelante, pero el género juega con todas estas otras dimensiones. La violencia también es algo que aprendemos, es decir, que es algo que venimos construyendo, no es algo que sucede de nuevo en el aire, sino que son formas en las que tenemos de, por ejemplo, expresar un enojo, un disgusto, una frustración, o de comunicarnos muchas veces, porque está validado socialmente. Entonces también, al ser aprendida, podemos decir que podemos desaprenderlas, podemos encontrar otras formas de expresarnos, de manejarnos, de trabajar las diferencias. De nuevo, hay una dimensión psicológica, una dimensión individual que tendrá que ser también trabajada, pero la perspectiva de género nos da esta otra mirada que también nos ayuda. Y la Y violencia... este aprender puede ocurrir, es multinivel, ¿sí? Siempre decimos, esto puede ocurrir a nivel de políticas, pero también puede ocurrir a nivel de las propias empresas, de las prácticas institucionales, también puede ocurrir a nivel de los individuos, a nivel de las parejas, a nivel y aparte, como decía antes Emi, hay un cambio social, esto se está hablando, nos atraviesa y ocurre en esta situación multinivel. Entonces hay un rol
muy importante de las empresas de incorporar esta perspectiva, de pensar estos temas y ver cómo se puede abordar, independientemente de actitudes personales o otras situaciones, como decía Emi, psicológicas, pero que en realidad siempre estamos hablando desde una mirada de un problema social. Entonces, desde ahí también, este desaprender no es de los individuos, también puede ser de las instituciones y de la sociedad en general. Exacto, y esta es la dimensión que nos debería importar o deberíamos incorporar desde las empresas, ¿sí? Es la forma en la que también vamos a poder desaprender y generar otros mecanismos para trabajar y para encontrar ámbitos de trabajo libres de violencias, que es el objetivo final también que tenemos como sociedad. Y por último, también algo que también se viene conversando a nivel social en los últimos tiempos es que la violencia puede tomar distintas modalidades. La más conocida o la más visible o la que más llama la atención suele ser la forma física, pero también existe violencia psicológica, económica, violencia sexual, violencia simbólica, es decir, existen distintas dimensiones, distintas formas y modalidades en las que la violencia toma forma en este multinivel. Y también diferentes ámbitos, uno de ellos es el ámbito laboral, por eso es tan importante pensarlo desde este lugar. Exacto. Para eso trajimos, pero lo vamos a pasar muy rápidamente, esto para que quede a modo de registro, es que esto que estamos conversando, como decíamos, está tipificado en distintas normativas. Tenemos la ley 24.417 que nos habla de la violencia doméstica o intrafamiliar, es la ley de protección contra la violencia familiar, donde se definen a qué nos referimos con violencia familiar, intrafamiliar, qué modalidades se dan, de qué forma se trabajan. Tenemos, por otro lado, hablando de ámbitos, la violencia laboral, que está trabajada desde el convenio 190 de la OIT, que entró en vigencia en Argentina hace unos años, que también tiene un enfoque que viene alineado con esto que venimos conversando, ¿sí? Habla de comportamientos, prácticas aceptables o sus amenazas, que se manifiesten una vez o de manera repetida, que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar un daño, como decíamos, físico, psicológico, sexual o económico, e incluye, fíjense acá lo transversal, la violencia y el acoso por razón de género en el ámbito laboral. Es decir, que la violencia laboral puede darse entre distintas personas, independientemente de su género, su rango, su cargo, de distintas modalidades, pero reconoce la estructuralidad y la importancia de la violencia de género como una problemática social. Y para la violencia de género en particular, también tenemos una normativa, me voy a adelantar y después me voy a volver para atrás, que es en Argentina la ley 26.485, también tenemos normativa internacional, que le da marco también a la ley que tenemos sancionada en el país, en donde también se establece una definición, y a partir de esa definición, distintos mecanismos y formas en la que el Estado y quienes también pueden ser las empresas o organismos, tienen estas herramientas como para poder pensarla. ¿Sí? Una vez que podemos definirla y entenderla socialmente, es que se habilita también a cómo es que la podemos abordar. Y la importancia de esta ley es que deja de considerar a la violencia como un problema vinculado al ámbito privado, como un problema de pareja, y aparece esta dimensión social del problema de la violencia de género. Exacto, y esto, sabemos que el tema de la violencia de género en particular es difícil, o sea, tiene bastante complejidad en su abordaje, porque obviamente tenemos distintas miradas, cada persona tiene distintas experiencias, y muchas veces cuando hablamos de violencia de género pareciera que se niega que un varón puede ser víctima de violencia o cualquier otra persona. Pareciera que la única, o sea, que se está negando, y en realidad no es así. Lo que estamos haciendo es echar luz sobre una forma estructural, un problema social amplio, validado por estadísticas, que sufren mayoritariamente las mujeres en manos de varones. Esa es como la dimensión, acá creo que lo tenemos un poquito más definido. Partimos de ese reconocimiento. Si existe una situación de desigualdad estructural entre varones y mujeres, a partir de la cual las mujeres corren más riesgos y tienen menos privilegios y oportunidades por el hecho de ser mujeres, y son más víctimas de estas situaciones de violencia en todas esas dimensiones. Y lo reconocemos como un problema social, como decía Steffi, no es algo individual, no es algo que le pasó a esa persona, a esa mujer, sino que
digo esa por decir un caso que podamos conocer, sino que estadísticamente, y como también decíamos recién, ¿no? Obviamente estamos, bueno, situados en Argentina en 2024, y puede darse de distintas maneras en distintos países, pero en realidad este reconocimiento jurídico es internacional y viene trabajándose a lo largo prácticamente desde la segunda mitad del siglo XX hasta acá. Es decir, que no es una situación particular de una vez, sino que en realidad es un problema que estamos trabajando a nivel de derechos humanos. Y por eso te dice que es un problema social por la dimensión del problema, porque la violencia de género es generalizada, es sistemática y es estadísticamente significativa. Y lamentablemente cada vez se mide más, cada vez sabemos más y lo que sí sabemos es que se sostiene, que a pesar de las políticas y de las sensibilizaciones y de las leyes, la violencia de género es estructural y hasta ahora se viene sosteniendo. Son muy pocos los avances hechos en la materia. También es importante cuando trabajamos con varones, esto que estaba unas filminas antes, que es la diferencia o traer a la mesa, a la discusión, la violencia doméstica. Y esto que decía Emi, los varones, lo primero que pasa cuando uno habla de violencia de género, entendida como la violencia que ejercen los varones sobre mujeres, lo primero que pasa a los varones es que se sienten individualmente atacados y ofendidos y también aparece este descargo que es real, pero también los varones somos sujetos de violencia y ahí está bueno trabajar esto de la violencia de pareja o la violencia intrafamiliar que existe, puede ocurrir, pero las estadísticas nos indican que el real problema social es la violencia de género, jurídicamente entendida como la violencia que ejercen varones sobre mujeres y diversidades. Entonces, bueno, pero es importante que el abordaje de la violencia sea tomado como un problema y no como solo la violencia de género, porque es muy difícil avanzar y construir y pensar desde ahí. Exacto. Bien, como decíamos, todas estas temáticas en realidad dan para trabajar en particular en enfocarse en esto. Hoy vamos a pasarlo quizás un poco más rápido y dejamos las definiciones de los marcos normativos. Y vamos a pasar, porque es el ámbito que nos está convocando, a la violencia y acoso en el mundo del trabajo, en donde también, como decíamos, tenemos normativa más general que tipifica y que trabaja sobre todas las formas de violencia, pero en particular también vamos a tener este aspecto o este cruce con lo que es la violencia de género. Y acá de nuevo, ¿no? Me parece interesante hablar de estas distintas intensidades en que se puede dar, porque a veces cuando no es violencia pensamos de nuevo en las situaciones más explícitas, pero muchas veces las formas en las que se da, y acá traigo la imagen del iceberg, que a veces ayuda, es que tiene que ver con estas barreras invisibles, con discriminación, con chistes, con comentarios, con insinuaciones, con estigmatizaciones, con invisibilizar. Por lo general, bueno, no hemos traído acá, pero cuando trabajamos en los cursos estos temas, la forma en la que surge más bien tiene que ver con eso. Bueno, cuando no dejamos hablar a alguien por su condición de género, cuando hacemos un comentario, cuando subestimamos, ¿sí? Tiene que ver de nuevo, son con formas de, en general, menor intensidad y muchas veces pasan a formas más explícitas, pero estas son las que constituyen verdaderas barreras y problemáticas y tienen estas consecuencias dentro de las empresas. Muchas veces acá también vamos a cruzarlo, como decíamos, hablamos de relaciones de poder, puede estar cruzado obviamente con el poder jerárquico, pero puede darse entre pares o subordinados, es decir, no necesariamente la jerarquía o el rango que puede tener las personas en el ámbito del trabajo es lo que habilita o facilita solamente las situaciones de violencia, puede haber varios agresores, puede haber distintas formas en las que se dé. Y como decíamos, y vamos a hacer bastante énfasis en esto, y seguramente quienes trabajen en empresas reconozcan también estas dimensiones, las actitudes violentas muchas veces están solapadas, están invisibilizadas y naturalizadas, ¿no? En forma de chistes, de burlas, aislamiento, miradas lascivas, comentarios, invitaciones en situaciones, formas sutiles de maltrato, de denigración. Todas estas formas a veces nos cuesta, nos cuesta reconocer y decir esto es violencia porque termina teniendo como un matiz de mayor gravedad, pero también ponerlo en palabras y decirlo y tratarlo así nos permite pensar en cómo es que vamos a poder trabajarlo o resolverlo y salir de esta mirada individual o de hecho aislado y pensarlo más bien
desde qué lugar lo vamos a abordar como empresa o como sector. Ujú. Un ejemplo cortito que nos pasó en obra, eh, un empleado, un par, bajó una foto en bikini de una compañera mujer del perfil público de Instagram, o sea, pero bueno, era un perfil público, pero al bajarla y repartirla en el chat de compañeros varones, eso se transformó en acoso, generó un problema, esto que decíamos antes, un malestar, una angustia, unas ganas de renunciar, y la empresa que no tenía instrumentados protocolos o no sabía qué hacer ante esas situaciones y aparecía como, bueno, pero era el perfil público, pero él no hizo más nada que compartir la foto, bueno, finalmente se pudo entender que se trataba de un caso de acoso y se implementó un protocolo para justamente cómo manejarlo, no hacer un careo entre las víctimas, sino como entre la víctima y el agresor, o sea, buscar maneras de abordarlo como presas de las propias prácticas y políticas. Y bueno, esto que parecía una cosa tonta, porque era compartir una foto, en el contexto que se dio y cómo se dio, eh, costó hasta incluso que la propia víctima se diera cuenta que era un problema no personal, sino que era una situación de acoso. Y bueno, estas cosas pueden pasar. Por eso, como dice Emi, no se trata de pensar en femicidios o en grandes situaciones de violencia muy explícitas que te conmueven y que no hay duda de que estás ante una situación de violencia, sino que estas son las cosas que pueden pasar en el ámbito laboral y es importante como empresa estar preparados para saber cómo los vamos a abordar, cuáles son los canales, quiénes son los responsables, cómo minimizar la revictimización de la víctima, que sea una sola persona la que reciba esa denuncia y que la tome una vez, que la persona no tenga que estar contándola en diferentes ámbitos a diferentes personas. Bueno, me adelanté un poco, pero es para bajarlo un poco también a la realidad, de qué hablamos cuando hablamos de violencia y cuáles son las situaciones que se nos pueden presentar. Sí, y no trajimos acá la normativa, pero fíjense que los ejemplos que estamos dando en casi todos están involucrando el celular, el chat, el mail, porque en realidad también las formas de violencia hoy, y se está trabajando en esa normativa, tiene que ver con toda todo lo vinculado a violencia en entornos digitales. También, de nuevo, hasta hace no mucho nos podía parecer no sé, de ciencia ficción pensar en violencia digital, pero hoy es una realidad y es la forma en la que muchas veces también aparecen estos entornos. Así que lo traemos así como para echar luz sobre eso. Así que bueno, no vamos a seguir quizás tanto con las definiciones. Recordamos, sí, como decíamos, esta perspectiva un poco más amplia, dejar de mirar como situaciones particulares y entender que este convenio 190 de la OIT del que nos habla es de que el trabajo digno es un derecho humano y que el trabajo decente está vinculado a un espacio de trabajo libre de violencias y hacia ese lado tenemos que ir. Así que todo este trabajo vinculado a las violencias va a ser como quizás también la punta de ovillo, una punta de ovillo posible para abordar la perspectiva de género, para mejorar el ambiente de trabajo, para pensar en distintas situaciones dentro de una empresa. Así que bueno, vamos sí también entonces, hablando de violencia, como decíamos al inicio, no todas las personas somos sujetos de género. El problema de la violencia, como decíamos también, es para los varones, no sé si decir, no sé si sería lo correcto la otra cara de la moneda, pero tendremos que mirar también cómo afecta a las mujeres, pero cómo es que afecta a los varones. De nuevo, existe desigualdad estructural, es entonces que se da de distintas maneras para un género que para el otro. Acá, bueno, trajimos, y lo trajemos especialmente porque el sector construcción, como decíamos, está hipermasculinizado. Los niños y varones son socialmente recompensados por ser físicamente fuertes y dominantes, eso es lo que hablábamos cuando hablábamos de los mandatos, ¿sí? Entonces, a veces mostrar debilidad o temor no es algo digamos, tiene sanción social. Es así que entonces es una forma en que la violencia es una forma también en que se enseña, se estimula, se invita a ejercer esas formas de violencia también, y como decíamos en la definición, hacia uno mismo, al exponerse, al no cuidarse, hacia otras personas, puede ser de manera individual, o hacia otros grupos. Tiene que ver, como decíamos, ¿no? Con este mandato de la masculinidad, en donde se impone o se aborda una forma, un comportamiento que es socialmente aceptado en ese ejercicio de la violencia, en esa invitación a manejarse
de esa manera, y donde muchas veces cuando un varón, hablamos también, como decía Steffi, en la socialización, ¿no? En su niñez y en su juventud, no se No es maneja bajo... exitoso, no es Claro, exitoso en exacto, cumplir con estos mandatos y expectativas, exacto. exitoso, es Así que sancionado. también es sancionado, Y exacto. esto es importante trabajarlo por esto que decíamos de los espacios hipermasculinizados, porque estas formas de violencia también ocurren, uno de los primeros ejemplos que hemos traído, ocurren en ámbitos donde hay muchos varones, en la construcción. Entonces también son formas de discriminación, de violencia, cualquier acto de bullying, de apartar, de señalar a una persona también genera. Entonces es importante cuando trabajamos en estos espacios y en este sector, que podamos habilitar el diálogo y pensar en el problema de la violencia también para los varones y cuáles son los mandatos de la masculinidad y qué se desprende de todo eso. Es súper importante. Si hablamos solo de violencia de género, como la violencia de varones hacia mujeres, no estamos abordando en el ámbito de la construcción la violencia como debe ser pensada. De hecho, siempre decimos que en el caso de los varones, el primer sujeto de violencia es la propia persona, puesto que decía Amy, porque hay una imposibilidad o un no, los varones no están tan habilitados como las mujeres en el autocuidado, aparecen cuestiones de salud mental, en la socialización, los varones jóvenes, hay un montón de estadísticas sobre esto, se ponen en riesgo, tienen a partir de los 10 años, se distancian. em, las estadísticas en cuanto a accidentes prevenibles entre varones y mujeres, porque los varones están desde muy temprano poniéndose en riesgo, mostrando que son valientes y que son fuertes. Entonces, bueno, el consumo de sustancias, también hay estadísticas que indican que los varones se mueren en mucha mayor proporción que las mujeres de enfermedades que son prevenibles, porque en este ser fuertes tampoco tienen tan habilitado ir al médico, de vuelta, la idea del autocuidado. Entonces, bueno, es importante cuando pensamos en violencia, pensarla en qué pasa con los varones y entender esto, que los primeros contra quienes se ejerce la violencia suelen ser los propios varones, de una manera totalmente naturalizada. Generalmente cuando decimos esto, abren así los ojos porque nunca, nadie jamás se le había ocurrido pensar. Y después también sobre otros varones, porque la masculinidad se construye todo el tiempo con situaciones de violencia y de muestra de fuerza, y en tercer lugar hacia otros grupos, mujeres y diversidades. O sea, ese es como el recorrido o el problema de la violencia para los varones. Bien, pasamos rápido a la cuarta dimensión que vamos a trabajar, que es la de la interseccionalidad. La paso rápido, así llegamos, nos vamos a extender unos 5 o 10 minutos, pero bueno, la paso rápido esta dimensión. Igual ya la estuvimos comentando de alguna manera, las Exacto. relaciones. Cuando hablamos de interseccionalidad estamos hablando de que la dimensión de género, estos mandatos, este rol social, esta Las relación que podemos... desigualdades, sí. Exacto, estas desigualdades no solo las podemos entender desde la perspectiva de género, sino desde la dimensión género, perdón, sino que también necesitamos mirar cuáles son esas otras dimensiones que hacen estas barreras, a estos privilegios, a estas oportunidades. Estamos hablando de la raza, la clase, el sexo, nuestro origen, nuestra educación, si La tenemos o condición no de migrantes. la edad, la nacionalidad, la condición de migrante, es decir, bueno, son muchísimas dimensiones, no vamos a llegar a trabajar sobre todas, pero La necesitamos identidad entender de género, ¿no? También, no sé la si la identidad de dijimos, la género. orientación sexual. Es decir, que todos estos rasgos que hacen a nuestra identidad, a nuestras relaciones, a nuestra forma de mostrarnos al mundo, a nuestra forma de vincularnos, no tienen que ver de nuevo con una dimensión, sino que estas dimensiones se entrecruzan y hacen a estas relaciones de poder, a partir de las cuales también accedemos a un trabajo, nos vinculamos, formamos parte de estos espacios de trabajo y de esta sociedad. Determinan cómo accedemos a derechos y oportunidades. Derechos que son universales. En realidad, si pensamos en todas estos niveles, no accedemos todos de la misma manera a partir de estas características que mencionábamos, ¿sí? También es importante pensar que la perspectiva de género no puede ser tomada solo como eso, sino que hay que incorporar esta mirada interseccional y tenerla siempre presente.
Exacto. Como dijimos, este es un este es un concepto complejo que también para trabajarlo requiere como un poco de tiempo, pero nos trajimos este esquema y vamos a continuar. Obviamente todo esto se profundiza en el curso o en los trabajos específicos en donde se abordan estos temas. Así que bueno, entonces, ¿cómo podemos abordar? Trajimos de nuevo estas dos situaciones de ejemplo. ¿Cómo lo podríamos abordar y cómo podemos pensar en estas soluciones? Hasta aquí tuvimos el marco conceptual, vamos a tratar de ir muy velozmente a algunas soluciones o propuestas. La respuesta es fácil, con acciones y compromiso. ¿Cuáles son estas acciones y cómo es que este Yo compromiso se... siempre digo, compromiso también es compromiso de recursos, ¿sí? No, una empresa no puede comprometerse con esta perspectiva si no decide activamente incorporar especialistas y asignar recursos a esta tarea, ¿sí? No es voluntarismo, hay que tener la convicción y hay que estar dispuestos a invertir tiempo y recursos. Exacto, el primero de los puntos, cuando hablábamos de que todas las personas somos sujetos de género, bueno, es posible abordarlos de lo que es una capacitación o acciones de sensibilización en perspectiva de género, donde se trabaja en algunas de estas temáticas, y el foco necesariamente en el sector en el que estamos y que nos convoca en este momento es trabajar sobre las masculinidades. No podemos trabajar solo sobre masculinidades, pero tampoco podemos hablar de perspectiva de género sin tratar de entender quiénes son estos interlocutores, cómo es que lo han vivido, de qué forma. Necesitamos hacer ese foco y trabajar en particular bajo esa perspectiva porque es la que le va a dar riqueza y validez. Paso un poco rápido como para seguir. Acciones afirmativas. En este caso también si estuvimos hablando de barreras, tenemos que hacer cuáles son el análisis de brechas. ¿Qué lugares ocupan las mujeres en nuestra empresa? ¿Cuáles son las brechas salariales también? Entonces es necesario hacer análisis con información desagregada. Hace poco se viralizó, por ejemplo, una escena de Narda Lépez que contaba, por ejemplo, cuáles eran las causas de ausentismo. Digo, necesitamos información, necesitamos datos, necesitamos salir de las percepciones. Podemos tener datos cualitativos, puede haber algunas encuestas o percepciones o casos, pero también necesitamos datos cuantitativos para trabajar y para poder efectivamente sobre eso ver dónde tenemos problemas y dónde tenemos que realizar acciones afirmativas. Para esto necesitamos hacer diagnósticos, ¿sí? Perdón que esté pasando un poco rápido, pero no me quiero pasar tanto de la hora. Para todo lo que es trabajo sobre violencias, como decíamos, violencia no como un problema psicológico individual de una persona, sino una situación que se da en un marco de trabajo, existen protocolos y existen marcos de trabajo específicos que nos permiten hacer un trabajo preventivo, sobre todo, obviamente lo que vamos a tratar, pero también una vez que se dio, distintas herramientas y formas de abordarlo para erradicarlo o para sancionarlo o para ver Abordar. cómo es que se resarce esa situación. Sí, caminos críticos dentro de la empresa, porque lo primero que suele pasar es una situación tragicómica, que es que nadie sabe a quién tiene que llamar. Para empezar, nadie sabe a quién tiene que llamar, entonces de mínima tiene que haber un camino crítico y un protocolo escrito de qué es lo que es inaceptable para la empresa, esto y esto, y qué pasa si esto ocurre. Y esto tiene que ser además sensibilizado, capacitado, difundido de manera preventiva, como dice Emi. Es súper importante trabajar en la prevención y no en la sanción. La sanción tiene que existir, pero el trabajo es siempre preventivo. Exacto, y acá vamos al cuarto punto de liderazgo, articulación e integración, en donde también si pensamos, creo que es el desafío, es necesario conocer bien cuáles son las situaciones de la empresa, en qué momento estamos, em, para poder elaborar acciones y planes que trabajen de manera articulada con el funcionamiento actual de la empresa. No podemos pensar digamos, tenemos que reconocer cuáles son esos caminos, esas personas, esas áreas. Quizás seguramente tengamos que sumar un especialista, sumar algún tipo de rol o algún trabajo específico, pero necesitamos que se integre. Es decir, no podemos pensar en acciones aisladas, no podemos pensar en un protocolo de género si no tenemos también un abordaje para todas las personas, algún tipo de capacitación. Es decir, las acciones se complementan. Si Y es no, una construcción, hay que entender eso. No es, bueno, bajo con todo, armo todo y me voy. Es, es preferible empezar de menos a más. Es una exacto. construcción y es sostenida en el tiempo. Necesitamos trabajarlo de manera transversal, integrada, con etapas y especialistas. Entonces, no para lo óptimo a veces es lo enemigo de lo imposible,
pero sí podemos pensar en, bueno, cuál va a ser ese camino que vamos a realizar, de qué forma vamos a ir trabajándolo y quiénes van a ser las personas involucradas en ese proceso. Y eso requiere, como dijo Steffi al inicio, compromiso, liderazgo, recurso, tiempo y mucha dedicación. Así que, bueno, un poco para ir cerrando el encuentro del día de Perdón, hoy. y con esto de Sí, la dedicación es súper importante que las empresas identifiquen al interior de sus equipos las personas, los referentes que pueden llevar adelante esta iniciativa. Se contrata especialistas, pero en general se trabaja con personas de la empresa que estén comprometidas y que puedan ser los referentes y llevar adelante el tema. exacto. Así que bueno, un poco, bueno, esperamos haber dado un buen pantallazo de este tema. Como decimos, en una hora obviamente no podemos ver todo. Para quienes quieran profundizar, pueden descargar este documento, Perspectiva de Género en Empresas Constructoras, que hemos escrito con Estefanía, está publicado en la biblioteca de la Cámara de Construcción. Ahí tenemos no solo los abordajes conceptuales, sino un desarrollo un poquito más amplio de cuáles son estas herramientas. Es una guía que tampoco es exhaustiva, pero que sí pretende presentar este conjunto de herramientas y miradas para trabajarlo, de nuevo, enfocado y trabajado desde lo que son las empresas. Y por último, también dejamos ahí nuestro correo por si tienen consultas o algún tipo de información que nos quieran compartir. Ese es nuestro correo. Nosotras, bueno, trabajamos en estas temáticas, así que, bueno, también nos pueden contactar. Así que, bueno, dejo ahí, no sé si hay alguna pregunta. Habían pedido la presentación, pero ahí les pasaron el link Sí, de la clase completa, de la charla, no es una clase. Este, es un sí, paneo rapidísimo, sí. cada tema vale la pena profundizarlo, y por ahí en aras de cumplir con el tiempo se perdió algo o quedó algo así medio inconcluso, pero bueno, la idea es que en el curso se va a trabajar más en profundidad cada uno de estos temas. Así es, sí, tenemos el curso en agosto, así que bueno, también ahí se enterarán por los canales de comunicación de la Cámara, de la Escuela de Gestión. Así que bueno, creo que podemos ir cerrando, Facu. Vale. Esta charla la vamos a estar subiendo entre esta semana y la semana que viene. Si no tienen más dudas, Acá alguien pide cómo solicita el certificado. no hay certificado para este webinar. Para el Porque certificado tendrías que inscribirte al curso. Sí, el curso, que sí, creo que es en agosto, no estoy segura, pero casi. A ver, ya te digo. El curso es mucho más amplio y vemos cada uno de estos temas en profundidad, claramente, así que bueno, esperamos también que nos encontremos ahí. Sí, yo lo tengo en septiembre. El 11 de septiembre arranca. Ok, bien. Bien. Bueno, muchísimas gracias entonces por estar aquí. Quedamos en contacto. Cuando reciban ahí la presentación, tienen nuestro correo por cualquier consulta. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias. Muchas muchas gracias a gracias. ustedes. Cuídense. Saludos. Buena semana.